Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Lo tiene? Nehemías, Sí. capítulo 1. Amén. Sí, amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén. Dice autografía de Nehemías, hijo de Jalaías, en diciembre del año 20 del reinado de Artajerjes de Persia, cuando yo servía en el palacio de Susa, uno de mis compatriotas, dice en esta versión, uno de mis compatriotas judíos llamado Hananí vino a visitarme con algunos hombres que habían llegado de Judá. Aproveché la oportunidad para preguntarles cómo está la ciudad de Jerusalén y cómo están los judíos que escaparon de ir cautivos a Babilonia. Una pregunta que les hizo. Pues te diremos que las cosas no andan muy bien, dicen en esta versión. Contestaron los que regresaron del destierro, sufren grandes males y humillaciones. Ahí tiene un punto. Dice, pon atención a esto, dice, los muros de Jerusalén aún están medio derribados y las puertas están quemadas. ¿Cómo dice en su versión ahí? En el versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Derribados sus muros. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy honra y gloria, Señor. A ti sea toda alabanza, toda adoración, Dios mío. Padre, mira, Señor, tu pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste, Señor. Porque estoy enfrente de un pueblo, Señor, que ha sido redimido con tu sangre preciosa, que ha sido comprado a precio de sangre, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú sigues salvando almas, Señor. Porque tú, Señor, sigues trayendo, Señor, aquellos, Señor, que han apartado, Señor, de tus caminos, Señor. Tú los traerás, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa, Señor. Así en esta hora te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Que me des sabiduría, Señor. Que me des, Señor, la fuerza, Señor, que necesito, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que los ayudes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a poder entender, Señor, el consejo, la orientación de tu palabra, Dios mío. Señor, que seas tú creciendo en mí, Señor, y yo sea menguando, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sí, amén. Puedes sentarte, pueblo de Dios. Vamos a estar hablando el consejo me está hablando, le puse levantando los muros de oración. Gloria al Señor. Levantando los muros de oración. Así es, amén. Amado pueblo de Dios, sabemos que en los tiempos antiguos las ciudades, ellos levantaban murallas, muros de protección para poderse cuidar del enemigo. Cuando eran invadidos, lo que primero hacía el enemigo era topar con esas murallas. Entonces ellos tenían que pensarlo muy bien en la táctica y cómo poder llegar y cómo poder penetrar en esas murallas. Cómo poder llegar dentro del corazón donde ellos querían llegar para poder derribar el enemigo contrario. Entonces las ciudades, ellos aprendieron a levantar murallas, muros grandes, muros gigantes. Estuve viendo un poquito de la historia de estos muros que habla estos judíos que llegaron en ese tiempo donde estaba Nehemías sirviendo.
y dice que esa muralla tenía 12 metros de altura y de ancho, casi a lo ancho, más ancho de la banca. Pero si usted pone este edificio, lo ponemos parado, pienso que todavía era más alto, Sí, amén. 12 metros. Sí, lo sé. Entonces era una muralla grandísima, una muralla muy, muy fuerte, era una fortaleza que tenía el pueblo ahí para protegerse. Pero podemos ver también cómo en hoy día, en estos tiempos, cómo sigue todavía levantándose esas cosas de antes, como vemos hoy día, cómo está el presidente de esta nación peleando, queriendo levantar ese muro en la frontera, queriendo poner ese muro en la frontera para que ya no pase la persona que quiere llegar a esta nación. Entonces vemos ahí que él quiere levantar esa muralla, quiere levantar esos muros. Entonces, pero en nosotros, en lo espiritual, voy a entrar ya a lo espiritual. Lo puse en lo físico primeramente porque para poderlos entender, esas murallas, cómo fueron penetradas, cómo fue que el enemigo penetró, cómo fue que invadió a esas ciudades, cuál fue el descuido, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió para poder que el enemigo entrara a derribar esos grandes muros, esas grandes murallas. Podemos ver también ahí en tiempos más después cómo China construyó la gran muralla china que le llaman, y todavía está de pie esa muralla, todavía está, que ahora es un lugar arqueológico donde muchos van a visitar y van a ver todas las construcciones. Entonces, pero también ellos la construyeron en protección de los grandes reinos que había en esos tiempos. Había muchos reyes, muchos imperios que querían también tomar el control de esos países. Entonces, pero dice que un reino, que ese quinto fue el que pudo tomar el control y añadió las 2 murallas chinas, las añadió y fueron una sola muralla. Por eso es la muralla china, le llaman. Entonces, y aquí con Estados Unidos quiere hacer eso, quieren construir esos muros, quieren construir esas murallas, pero se les ha olvidado algo. Entonces, estamos viendo que aunque construyan esas murallas, que aunque construyan esos muros, la situación es interna, el problema es adentro, sí, no es afuera. Entonces ahora vamos a ver 4 puntos que tenemos que nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos cada uno de nosotros, fortalecer nuestros muros, fortalecer nuestras murallas de oración. Amén. Porque esos muros representaban una protección para el ser humano que estaba dentro de esa ciudad. Esos muros, ellos confiaban en esos muros que nadie los iba a derribar, nadie iba a penetrarlos. Entonces era su confianza. Ahora nosotros como cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que esto no es por vista, sino que es por fe. Amén. Entonces podemos ver que nosotros tenemos esas murallas, esos muros de protección cuando vamos a la oración, cuando vamos a leer la Escritura, cuando escuchamos la palabra de Dios. Estamos levantando esos muros de protección para nuestras vidas, amén, para nuestros hijos, para nuestra familia. Podemos ver ahí, amado pueblo de Dios, en Job capítulo 1, donde dice que este hombre dice que él se levantaba temprano, dice, a orar y a presentar sacrificio a Dios, por si acaso alguno de mis hijos ha pecado contra ti, oh Dios Altísimo. Entonces este hombre se levantaba temprano, dice la palabra de Dios, de madrugada, dice, y se iba, dice, a hacer los sacrificios a Dios Altísimo. Amén. Para poder pedirle, dice, perdón por si alguno de sus hijos había pecado. Entonces, y dice que este hombre, por eso que era próspero, que era bendecido por Dios, porque estaba ahí siempre pendiente de sus hijos, pendiente, amén, más sobre todas las cosas del Dios Altísimo. Amén.
no fallarle. Por eso que cuando Dios le dijo a Satanás, cuando le presentó, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo? Amén. Alabanza. Que es piadoso y temeroso. Sí, amén. Eso es lo que debe haber en hoy día en el pueblo de Dios, ser piadoso de Dios y temeroso del Dios Altísimo. Amén. Ser temeroso del Dios Altísimo significa tenerle temor a Él, tenerle una reverencia, un temor hacia Él. Amén. Porque la palabra de Dios la palabra de Dios dice que no temamos al que pueda dañar el cuerpo. Más bien teméis, dice, aquel que tiene poder para echar todo al castigo eterno. Amén. O sea que está hablando del Dios Padre, del Dios Altísimo. Amén. Podemos ver ahí, amado pueblo de Dios, como primer punto, dice que la oración de Nehemías da gracias y gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 4, podemos ver ahí lo primero que Nehemías, cuando estos le dicen, mira, te vamos a decir la verdad, Jerusalén está arruinada, sus muros han sido derribados, sus puertas están quemadas. Entonces el hombre de Dios vio ahí y dice que se puso muy triste, se puso muy, dice que entró, dice, una desesperación, se dice que le dolió demasiado al saber y al recordar cómo en aquel pueblo, en aquella ciudad donde él se había creado junto con sus amigos, donde tal vez tuvo una infancia muy bonita con Dios y con sus compañeros y amigos en aquellos tiempos. Entonces cuando le dijeron, mira, sus muros fueron derribados, a él dice que se entristeció y le dolió. Y podemos ver ahí, amado pueblo de Dios, cómo empieza Nehemías a orarle al Señor primeramente. Mire, primero dice, en esta versión dice, mire, en el versículo 1, capítulo 1, dice, cuando oí, dice esto, me senté y lloré duramente varios días. Y dice, aún dice, mire, y ayuné y lloré así al Dios del cielo. Y le dice, mire, él no fue y le dice como nosotros, mire, nosotros lo primero que hacemos cuando estamos pasando una situación, venimos y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿qué pasa aquí? Yo te sirvo, yo soy aquí, Señor, yo hago esto y lo otro. Entonces, pero este hombre dice que llegó primeramente adorándole. Dice, mire, Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples las promesas y que amas y tienes misericordia de los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración. Mire cómo se le acercó primeramente, a pesar del dolor que había sentido, había ayunado, había estado pensando, le dice. Entonces no fue y le dijo, mira, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué permitiste que esto fueran así? ¿Por qué permitiste esto? No, dice que llegó y le dijo, Señor Dios del cielo, Dios grande. Amén. Amén. Sí, Esa es la adoración, primeramente dándole la adoración a Dios, a pesar de todo lo que le habían dicho, pero él vio y vino y le dijo, Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples las promesas y que amas y tienes misericordia de los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración, escucha lo que yo te digo, mírame y ve que miraré y ve que noche y día oro por el pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado contra ti y yo mismo y mi pueblo hemos pecado. No hemos obedecido los mandamientos, estatutos y preceptos que nos entregaste por medio de tu siervo Moisés. Mire, en primer lugar, Nehemías ahí se está echando la culpa también. Y Nehemías no estaba allá. Pero él dice, hemos pecado contra ti, Señor. Yo y el pueblo de Israel te hemos fallado con los estatutos y mandamientos y decretos que diste a través de tu siervo Moisés, se le dice. O sea que Nehemías ahí no se estaba diciendo, Señor, mira, tu pueblo pecó, mira, tu pueblo falló, sino que dijo, o sea que se contó él también. Y eso es lo que pasa hoy día.
decía que nosotros a veces cuando miramos algo y pensamos diferente, tal vez no aquí, pero afuera, donde hay más números, donde decimos, no, pues pecó, por eso anda así. Por eso es que anda así todo destruido, le falló a Dios. Entonces, pero no, el hombre de Dios dijo, hemos pecado contra ti, oh Dios, te hemos fallado. Yo y el pueblo de Israel fracasamos en desobedecer en los estatutos y decretos que diste a través de tu siervo Moisés, oh Dios. O sea, se contó con el pueblo. Y podemos ver ahí cómo él se acercó primeramente a Dios para poder tocar el corazón de Dios, para poder llegar ante Dios. Llegó primeramente dándole la gracia y diciéndole, Dios altísimo, Dios de todo creación, Dios que tienes misericordia, Dios que te compadeces, amén, de los que te aman y obedecen tus mandamientos. Entonces él se fue acercando así y se le acercó a Dios así. Podemos ver, ese fue el primer punto. En el segundo punto podemos ver ahí cómo dice que Dios te da la gracia cuando oras para con los demás. O sea que Dios te pone gracia para con los demás. Cuando oramos a Dios, Dios pone gracia. Tal vez usted ha leído ahí, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo creció en Jerusalén, dice que Él crecía, ¿en qué dice? En gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Amén. Amén. Entonces, podemos ver ahí, amado pueblo de Dios, en el versículo 11 del mismo capítulo 1, dice, se lo voy a leer en el día, dice, nosotros somos tus siervos, somos el pueblo que rescataste con tu gran poder. Versículo 11, Señor, escucha mi oración, escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Ahí dice primero, dice, Señor, escucha mi oración. Y después dice, escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Te ruego que me permitas tener éxito cuando me presente ante el rey con mi petición. Haz que el rey me atienda y me trate bien. Yo era entonces copero del rey, o sea que le servía la copa al rey en aquellos tiempos. Amén. Entonces podemos ver ahí, pueblo de Dios, que cuando oramos a Dios, Dios Él te da gracia hasta con tu enemigo. Amén. Entonces Nehemías ahí le estaba orando a Dios primeramente, Señor, cuando yo me presente ante mi amo, cuando yo me presente ante el rey, quiero que tú pongas gracias delante de él, de mí, Señor, que me permita hacer esto, Señor, y que me permitas atender, Señor, mi petición. Ese es el segundo punto. Tercer punto, vamos a ver cómo dice que siempre tendremos obstáculos cuando queremos hacer algo mejor para Dios. ¿Cuánto lo creemos así? Sí, amén. Siempre vamos a tener obstáculos cuando buscamos verdaderamente la presencia de Dios, cuando buscamos a Dios en la oración, cuando buscamos a Dios en ayuno, cuando buscamos a Dios a través de la palabra. Siempre va a haber obstáculo. Si no es el que está a tu lado, va a ser por parte del enemigo, que va a hacer algo para distraerte, para desviarte, para hacerte cambiar de idea, para hacerte cambiar tus planes que tenías para con Dios. Amén. Entonces él siempre busca la manera cómo hacer que tú y yo no desarrollemos esa meta que tenemos, ese plan que tenemos para con Dios. Dice en el capítulo 4, vámonos al capítulo 4 ahí mismo en Nehemías. Dice que cuando Nehemías, dice que el rey le permitió llegar
ir a ver a Jerusalén, a su ciudad. Entonces, y que le permitió el rey, le dio permiso de ir allá. Entonces dice que en el capítulo 4 dice que Sanballat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando la muralla. Enfurecido nos insultó y se burló de nosotros. O sea que el enemigo va a ponerte primeramente tenemos que saber la guerra espiritual que tenemos. Amén. Tenemos que saber la guerra que tenemos. Él primero va a poderte hacer que en burla, dice, que estos se burlaban de ellos. Entonces, si Nehemías le pone atención a este hombre, a Sanballat, no hubiera llevado el propósito adelante. No hubiera llevado el propósito que tenía de reconstruir los muros de Jerusalén, de levantar los muros de Jerusalén. Cuando nosotros estamos haciendo eso, siempre vamos a tener obstáculos o siempre va a haber algo que se opone, pero quería bajarle la moral al hombre de Dios ahí, quería bajarle la moralidad. O sea, ahí estaba la primera guerra, en el cielo, la segunda guerra en lo físico que tenía este hombre ya aquí, porque lo estaba queriéndolo amedrantar, lo estaba queriéndolo intimidarlo, estaba queriéndolo hacer que entrara en dudas y queriéndolo hacer que no se llevara a cabo el propósito. Pero el hombre tenía visión y dice y se burló de nosotros, dice, delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritanos, dijo: ¿qué hace ese grupito de judíos? En esta versión así dice: pobres y débiles. Mira cómo les dice el enemigo: pobres y débiles. ¿Piensan que se le permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Miren cómo lo ponían en esa situación a Nehemías. O sea que le quería bajar la moral toda completa. Le quería bajar todo, que no siguiera. Y dice que el hombre ponía atención a eso. Luego decir, no, pues tiene razón. Pero cuando hay visión y hay un propósito y hay un plan, cuando para con Dios, no vamos a permitir que nada ni nadie los desvíe de ese plan que es para con Dios. Amén. Sí, amén. Que es para con Dios, que es para la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y ofrecer sus sacrificios, ¿acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de las basuras para volverlas a usar. Tobías el amonita, que estaba junto a él, agregó algo más y dice: valientes construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Entonces yo oré. O sea que el hombre se puso en la oración y se puso en Dios y todo eso se lo puso a Dios y le dijo: oye Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierras extrañas. No pasen por alto su pecado ni olvides su maldad, pues han insultado a los que reconstruyen la muralla. O sea que Nehemías se fue su queja y se la puso al Dios. Amén. Amén. Entonces, y ahí le manda una palabra a esos que dice, y les dice que sean llevados cautivos. Sí, amén. O sea que nuestra palabra en la oración
debe de ser cuando pasa eso, o sea, activar el ejército de Dios. Amén. Podemos ver ahí como estaba diciendo nuestro pastor sobre el gigante de Goliat. Podemos ver ahí los 3 puntos de guerra que tenía el pueblo de Israel. Primeramente, había una guerra espiritual en los aires. Segundo, habían 2 ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, que era el ejército de Israel. Pero David dijo, primero Goliat lo quiso intimidar. Le dijo, ¿acaso yo soy un perro que me manden a este pequeño para que pelee contra mí? Entonces lo quiso turbarlo y intimidarlo, ponerlo tímido en decirle en eso, bajarle la moral también ahí, en ver a aquel hombre gigante y ver sus escudos, su espada, su camuflaje y todo lo que tenía, porque era grandísimo. Dice que medía como 3 metros y un codo, o sea, 3 metros, altísimo. Entonces, pero dice, el rey David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, ahí ya invocó a Dios. Invocó y le dice, y te has metido con el ejército del Dios de Israel. O sea, ya invocó a los ángeles, el ejército de los ángeles, porque después dice, y te has metido con el ejército de Israel. O sea, ya estaban los 3 puntos ahí, las 3 guerras ahí ya, espiritual, y estaban las 2 guerras listas como para el ejército de filisteos y el ejército de Israel. Y el ejército del Dios de Israel, que son los ángeles. Amén. Amén. Podemos ver ahí cómo este hombre quiso intimidar a Nehemías. Pero podemos ver ahí también en el capítulo 6, dice que el enemigo va a buscar la manera cómo distraerte, cómo hacerte distraer cuando tienes un plan en tu vida. Por ejemplo, tú tienes un plan de oración en tu casa, tú tienes un plan, un horario, porque cada uno de nosotros tiene que tener un altar en la casa, amén. Cada uno de nosotros debe tener un rinconcito, un closet, un cuartito ahí donde dedicarle a Dios ese tiempo, amén. Podemos venir aquí a la casa de Dios, amén, todos juntos y como venimos con mi hermano Will, amén, a veces yo no puedo venir, pero él viene, amén, pero no dejarlo siempre en la oración, amén. Entonces, cuando tenemos ese rinconcito, ese lugar ahí aparte, siempre va a haber algo que quiera distraerlo. Siempre va a haber algo que quiera distraerlos en ese momento. Va a haber una llamada, o va a haber algo, una amiga, un amigo que te va a llamar, o los quehaceres, los afanes en nuestros hogares, en cualquier cosa, siempre va a haber algo que los va a querer distraer. Entonces usted puede ver ahí en el capítulo 6 del mismo de Nehemías, dice que cuando Sanballat, cuando él no pudo intimidarlo de esa forma, él usó otra manera. O sea que el enemigo usó a este vaso de otra forma para poderlo distraer, para poderlo hacer que él no siguiera en la obra, que no siguiera levantando los muros. Amén. Y esos muros, pueblo de Dios, eso representa el muro, como lo dije al principio, el muro de oración. Las cosas que están pasando hoy día en esta nación, ¿es por qué, pueblo de Dios? Es porque los muros se han descuidado, los muros se han bajado, los muros se han derribado. Esta nación antes era una nación
que buscaba a Dios en oración y en ayuno, o sea que clamaban a Dios y buscaban la santidad y la presencia de Dios, pero ahora podemos ver las iglesias que solo hay servicio los domingos o los sábados. Y los demás días están vacías las iglesias, ya no hay servicio, ya no hay búsqueda de Dios, ya no hay oración. Son raritos y son pocos. Yo no voy a decir que toda la nación, siempre hay gente que todavía no ha doblado rodillas a los Baales. Hay gente que todavía busca a Dios, hay gente que todavía se congregan en los servicios, amén, 3 o 4 días a la semana, amén. Y están ahí buscando la presencia de Dios en la oración, amén, tratando de levantar esos muros para esta nación, amén, porque eso es lo que ha pasado con esta nación. Los muros se han caído, los muros se han derribado, los muros han sido derribados, las puertas han sido quemadas. Por eso ahora en las escuelas podemos ver tantas cosas que están pasando, no solo en la escuela, sino que en los centros comerciales, en los hogares, tantas cosas que están viendo, es porque los muros han sido derribados. Pero cuando el pueblo de Dios lo levantamos en la oración y buscamos de Dios y buscamos en la oración poder levantar esos muros de oración, esos muros de protección, amén, eso va a ser diferente, pueblo de Dios. Vamos a levantar esos muros, amén, esas murallas, amén, que los enemigos sean derribados, que el enemigo sea avergonzado, amén, porque podemos ver ahí, pueblo de Dios, que estos hombres de la antigüedad tuvieron esas grandes victorias por la oración. Esos hombres buscaban a Dios en la oración. Y dice que este hombre, Sanbalá, quería intimidar o distraerlo. Dice que en el capítulo 6 dice, cuando Sanbalá dice Tobías, Husén dice el árabe, y el resto de nuestros enemigos se dieron cuenta, dice, de que estábamos a punto de finalizar la reconstrucción de la muralla, dice, aunque faltaba colocar las hojas de muchas puertas. Me enviaron un mensaje invitándome a reunirme con ellos en uno de los pueblos de la llanura, de uno. Comprendí que lo que intentaban era mantenerme de modo... Lo que intentaban era matarme. De modo que les respondí con este mensaje. Estoy ocupado con unas obras muy importantes. Si yo bajo a reunirme con ustedes, entonces, dice, los trabajos se paralizarán porque han de suspenderse las obras para ir yo a visitarlos. 4 veces me enviaron, dice, el mismo mensaje y otra tales les respondí lo mismo. La 5ª vez vino el siervo de Zabalán con una carta abierta en la mano en la que me decía, Husén me ha dicho que por todas partes se oye decir que los judíos planean rebelarse y que por esta razón están reedificando la muralla. Se dice que tú pretendes ser rey. Mira cómo la mentira que le estaban viendo ahí a Nehemías, que él estaba haciendo eso porque él quería tener un puesto o él quería ser rey de esa ciudad. O sea, el enemigo como lo quería que cayera en esas cosas y en esa distracción. Dice, y que has designado, dice, profetas que hablen a favor tuyo en Jerusalén, diciendo, Nehemías es el hombre que necesitamos como rey, pues puedes, dice, estar seguro de que voy a pasar esos rumores al rey Artajerjes. Te sugiero que vengas y hables conmigo y respecto, porque esta es la única manera de salvarte. Mi respuesta fue, tú sabes que estás mintiendo, que no hay un ápice de verdad en todo lo que has dicho.
todo cuanto nuestros enemigos pretendían era asustarnos, de modo que nos desanimáramos y no termináramos los trabajos. Así que oré al Señor y le dije: Dios mío, dame las fuerzas para continuar esta obra. 2 días después fui a visitar a Samaías, hijo de Dalaías y nieto de Mehetabel, que él había entrado en su casa cuando llegué y me dijo: escondámonos en el templo, en el interior de la casa de Dios, y cerremos bien las puertas, pues están planeando matarte esta noche. Pero le contesté: que yo, el gobernador, me ponga en fuga. Como no soy sacerdote, no debo entrar en el santuario, ni siquiera para salvar la vida. No lo haré. Comprendí que Dios no le había hablado, sino que Tobías y Sanballat le habían pagado para que me asustara y me convenciera de encerrarme en el templo. Si lo hubiera hecho, habría pecado y ellos tendrían motivos para hablar mal de mí y dañar mi buena reputación. Entonces oré: Dios mío, no te olvides de Tobías, de Sanballat, de la profetisa Noadías, ni de los demás profetas que han tratado de intimidarme. Amén. Amén. Podemos ver ahí con este hombre cómo tuvo la sabiduría y la visión. Amén. Y podemos ver ahí, amado pueblo de Dios, para terminar, amén, porque veo que me están durmiendo. Dice que la victoria está, pueblo de Dios, que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que él de madrugada se levantaba, dice, a orar. Él de madrugada se iba, dice, a los lugares desérticos. Él se iba a orar. Una de las claves que tuvo el rey David, estaba viendo yo ahí, cómo fue porque David caminaba y tocaba el corazón de Dios. Y dice en el Salmo 5:3, le voy a pedir a alguien que lo lea ahí, amén. En el Salmo 5:3, amén. Ahí nos podemos dar cuenta cuál era el secreto que David tenía para poder caminar conforme al corazón de Dios, amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Ahí está. Amén. Dice, oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti. Dice, en esta versión dice: cada mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis súplicas y atento espero tu presencia. Amén. O sea que podemos ver ahí el rey David, dice que él la victoria, todo lo que él tuvo fue porque él temprano dice que buscaba al Señor. Amén. Temprano lo buscaba a él. Amén. Esa es una de las claves en nuestras vidas. Amén. No es fácil levantarse temprano, no es fácil orar tempranito, pero si queremos algo y queremos saber algo y queremos entrar en la presencia del Dios vivo y queremos tener algo que es urgente, esos son los puntos claves que debemos tener. Eso es lo que yo he aprendido en mi vida en estos tiempos que me he reconciliado con mi Señor Jesucristo. Esos son unos puntos que me han ayudado mucho, es un punto que me ha fortalecido, aunque siempre vienen los ataques, vienen ahí todo, pero cuando me levanto en la madrugada siento más a mi Señor y todo lo que necesito se lo presento a Él en la mañana, porque si ya después, ya saliendo el sol o rayando el alba, ya es más complicado el asunto. Porque dice el Señor que él de madrugada iba
a orar al Padre. Dice que se apartaba de la multitud y se iba él solo aparte a los lugares desérticos a orar al Padre. Amén. Podemos ver ahí en Getsemaní cuando él iba a orar, cuando él se apartaba en los olivos, todo eso, amén. Pueblo de Dios, es mi consejo, amén. Levantemos los muros de oración, amén. Fortalezcamos nuestros muros en la oración. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, amén. Sí, amén. Oremos unos a los otros y eso es lo que lo fortalece también a nuestra vida, amén. Que llevemos nuestras cargas los unos a los otros, amén. Porque usted no conoce mi situación, yo no conozco su situación, pero en la oración yo le digo al Señor, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi pastor, ayuda a mi hermana, ayuda a mis hermanos, Señor, mira a estos jóvenes, estas jovencitas, Señor, mira, Señor, sus problemas. Entonces, yo ahí le estoy presentando sus cargas a mi Señor Jesucristo y que sea Él teniendo la misericordia y que sea Él contestando conforme a su perfecta voluntad, amén. Dios me la bendiga, pueblo de Dios. Amén. Un pequeño consejo, amén, para Sí, amén. edificación a nuestra vida, amén, espiritual, amén. Así queda nuestro pastor con nosotros. Sí, amén. Sí, amén. Damos gracias a nuestro Señor por el consejo de su palabra. Agradecemos a nuestro hermano porque realmente son las cosas que hoy tenemos que reedificar. Y para reedificar es porque ya está en un cimiento. Es porque se tiene que volver a la restauración, es volver al estado normal que se tiene que ser, ¿verdad? Y ese es uno de los claves que hay, es eso. El orar, el buscar la presencia del Señor es la que nos lleva al éxito. Aquí no nos lleva al éxito ninguna otra cosa más que la oración, ¿verdad? Y miramos la oposición del enemigo que todo el tiempo va a ser permanente. Esa no se va, esa no se quita, nos cansamos nosotros, pero menos ellos no se cansan. El enemigo nunca se cansa. El enemigo él siempre anda buscando hasta que haya el lugar a donde derribar, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener conciencia de todas estas cosas. Entonces, para poder, miramos a un Sanbalat, a un Tobías y a un Geser, que son tres personajes que son la similitud de las tres personas diabólicas. Y ahí los miramos de vuelta también, trabajando en similitud también y nos da a conocer también que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, también de igual manera, que trabaja en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos entonces cuando llegamos ahí al muro de la oración, entonces sabemos que ahí vamos a tener la respuesta. Tenemos que ser conscientes a dónde está nuestra respuesta. Bendito es el Porque Señor. de lo contrario las cosas pues nos van. Siempre van sucediendo una y otra cosa y estamos conscientes que tenemos que estar en una guerra porque esto no se termina. Esto no se va a terminar hasta que lleguemos al día, hasta que lleguemos al momento. Por eso nosotros tenemos que vivir el día como que hoy se va a terminar. Por eso tenemos que vivir de esa manera. Dice que tenemos que vivir sosegadamente, estar sobrios. Y sobrios quiere decir estar despiertos, alerta, en sus 5 sentidos cabales. Está representando que si tenemos a Dios en nuestra vida, por más que el enemigo se levante, pero como tiene una muralla, Dios es muralla alrededor nuestro. Alabado Dios. Y entonces eso es. Imagínense la medida que tenía esas murallas. Y como Jericó no había otra muralla. Pero otro día se habla de esa clase de muralla. Y damos gracias a nuestro Dios por su palabra.
Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Dios, te Se puede notar, oramos y bendecimos tu nombre. Alabando. Poderoso eres, Dios de la gloria. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno, Dios mío. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre maravilloso, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Dios mío, por el consejo de tu palabra, Dios mío. Señor amado, bendice a mi hermano Luis, Señor, en todo momento. Bendice el Señor su hogar. Bendice, Señor, en cada momento donde tu palabra fluya, Señor. Bendice de igual manera a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Wilfredo, Dios mío. Esa palabra, Señor, que siempre con denuedo pueda ser dada, Señor, a cada uno, a cada persona, a cada cual, Señor, que estén de alrededor de ellos, Dios mío. De igual manera, Señor amado, a cada uno de los que están, Señor, a mi hermana Gloria, Señor. Dale la fuerza, Señor, que necesitamos realmente para poder entonces caminar, Dios mío, para poder llegar, para poder alcanzar a la meta, Señor, que